Perfecto. Todo tu... Perfecto. Bueno, primero me presento. Bueno, soy Pablo Moyano. Actualmente estoy a cargo de todas las categorías formativas de Club Villamitre, acá en Bahía Blanca, de básquet, y además del plantel de liga local de Villamitre, y además soy el profe de Bahía Básquet, del plantel de Liga de Desarrollo y Liga Nacional, actualmente. Y bueno, básicamente eso es lo que estoy haciendo ahora. Em, Bueno, la charla de hoy, básicamente el objetivo es que se lleven ustedes un concepto general de lo que es el entrenamiento invisible y de la importancia que tiene el mismo, tanto para un deportista o para una persona que realiza actividad física. Como puse en el título, tal vez para un deportista el entrenamiento invisible va a ser la diferencia entre uno bueno y el mejor. Y puedo citar varios ejemplos de deportistas de elite que lo han hecho muy bien. Bien. Antes de comenzar a hablar de entrenamiento invisible, vamos a hacer una pequeña clasificación de los tipos de entrenamiento que hay. Eh, la verdad es que cuando comencé a armar la presentación y la teoría, a mí me gusta siempre basarme en la ciencia, entonces siempre intento respaldarme con papers y ver si realmente eh, es real y está fundamentado. Hay muchas clasificaciones de esto, ¿sí? de entrenamiento invisible. Encontré un paper que hablaba de que el entrenamiento activo es básicamente lo que hacemos en la cancha, está eh, técnico-táctico, que estaría a cargo del entrenador, el head coach, y la parte física, que estaríamos hablando de la parte de fuerza y la parte metabólica, y el entrenamiento pasivo, ¿sí? que le llamaríamos entrenamiento invisible, que es lo que no hacemos en el campo, básicamente. Después se puede poner en discusión si también podemos poner acá otros métodos de recuperación, como pueden ser crioterapia, masajes, etc. Pero bueno, en un paper, como les dije, apareció esta clasificación y a mí me pareció que estaba bien. Entonces, básicamente, esa es la clasificación. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es el entrenamiento. Básicamente, el entrenamiento activo, que como dije es el entrenamiento técnico-táctico, el entrenamiento físico-metabólico, el entrenamiento de fuerza. Es un proceso complejo de planificación y organización de estímulos bien distribuidos en el tiempo, justamente para poder producir un efecto sobre el organismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo voy a entrenar la fuerza, el efecto obviamente va a ser mejorar la fuerza. Si yo voy a entrenar la capacidad aeróbica, el efecto va a ser mejorar esa capacidad aeróbica. Lo mismo con la parte técnico-táctica. Eso es lo que sería el entrenamiento activo que hoy hablamos al principio. El entrenamiento invisible es todo lo que hacemos para optimizar el rendimiento y la recuperación fuera de los ojos del entrenador, o sea que el entrenador no lo ve. Obviamente que no quiere decir que no sea importante, está claro que, y bueno, más adelante vamos a charlar de que es súper importante todo lo que hacemos post y antes del entrenamiento. Recuerden que nosotros, o cualquier deportista, está en el campo entre 2 y 3 horas y el día dura 24. Entonces nosotros tenemos entre 21 y 22 horas para recuperar nuestro cuerpo para poder rendir mejor al otro día, sea un entrenamiento, sea un partido, sea el estímulo que me toque. Bien. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando, cuando realizamos un entrenamiento activo en el campo o en el gimnasio? Lo primero que pasa, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos un estímulo, llámese, no sé, entrenamiento de fuerza,
el cuerpo entra en un estrés, ¿sí? Cuando le aplicamos ese estrés, el segundo paso sería el cuerpo entra en fatiga, entra en estado de catabolismo, ¿sí? Se rompen fibras, se rompen moléculas, células, ¿sí? Y en un par de horas el cuerpo empieza a entrar en un proceso de recuperación, en un proceso de anabolismo, que quiere decir de reconstrucción de todos esos tejidos que yo rompí con el estímulo que le apliqué, ¿sí? Cuando se recupera el cuerpo, si el estímulo fue el correcto y la recuperación fue la correcta, entra en un estado de super o sobrecompensación. ¿Esto qué quiere decir? Que al estado inicial en el que estaba, mejora si la recuperación fue la correcta y si el estímulo fue correcto. A eso es a lo que se llama supercompensación. Esto se llama, el cuadrito ese es el síndrome general de adaptación. Es cómo funciona nuestro cuerpo ante un estrés. Que no siempre la curva es así, porque si el estímulo no es el adecuado, si el estímulo es muy alto, esta curva no va a subir. Y el cuerpo va a entrar en un proceso de, en vez de sobrecompensación o supercompensación, esta línea verde va a decaer y va a entrar en un estado de fatiga excesiva, y ahí es donde hay muchas más probabilidades de que el cuerpo se lesione, básicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La supercompensación, esta, para que el cuerpo entre en un nuevo estado de capacidad física, va a depender de dos cosas: de la calidad del estímulo que yo le aplique a ese cuerpo y de la recuperación. Entonces acá es donde entra el entrenamiento o la importancia del entrenamiento invisible. Básicamente es porque en los procesos de recuperación es donde transcurren los principales fenómenos que llevan al organismo a niveles superiores, como lo dije hoy. Teniendo en cuenta esto, está claro que el entrenamiento invisible es fundamental, no es importante, es fundamental para el rendimiento del deportista. ¿Cuáles son los factores que influyen en el entrenamiento invisible? Obviamente que si estamos trabajando en un equipo amateur, es mucho más difícil tener un equipo, llámese nutricionista, llámese psicólogo, dentro del club, para poder realizar todos estos procesos de la mejor manera. Pero sí, desde nuestro lugar como profes, yo tengo las dos campanas. Me toca trabajar en un equipo amateur y me toca trabajar en un equipo profesional. Y en el equipo amateur lo que yo intento hacer desde mi lugar es fomentarle a los chicos todos estos hábitos, de los que después vamos a hablar, para justamente mejorar el rendimiento y evitar obviamente que se lesionen y ese tipo de cosas. En cambio, si yo estoy trabajando en un equipo profesional, seguramente se forma un equipo interdisciplinario para poder mejorar las posibilidades de los deportistas. Por ejemplo, nosotros en Bahía Básquet tenemos un nutricionista, un psicólogo. Entonces, obviamente que este proceso de entrenamiento invisible es mucho más fácil realizarlo en un equipo profesional que en un equipo amateur, está claro. Bien, entonces el objetivo del entrenamiento invisible, o los objetivos, son mejorar la recuperación entre las sesiones de entrenamiento, reducir el riesgo de lesiones, básicamente por lo que hablamos hoy, porque si nosotros no aplicamos los métodos de recuperación correctos, el cuerpo va a entrar va a estar siempre en un estado catabólico, y obviamente que va a aumentar el riesgo de lesión, y asimilar mejor el entrenamiento. Bien, ¿cuáles son las actividades que abarca el entrenamiento invisible? Número 1, la nutrición. Número 2,
descanso y dormir. Número 3, la hidratación antes, durante y después del entrenamiento. La psicología, la mentalidad, como quieran llamarlo, llámese autoconfianza, estado anímico, inteligencia emocional. Y los factores sociales que también son fundamentales para el rendimiento. Bien. ¿Por qué es importante dormir? Está claro que cuando nosotros dormimos no solo recuperamos energía, y ya hay un montón de estudios que fundamentan esto, hay cuatro aspectos importantes que realiza el cerebro cuando nosotros estamos durmiendo. O sea, el cerebro no está funcionando continuamente para recuperar tejidos que nosotros rompemos durante justamente el entrenamiento activo, ¿sí? Recuperar todos esos tejidos, recuperar energías, toda la energía que nosotros utilizamos durante el día, llámese entrenamiento físico o lo que sea, nosotros durante la noche recuperamos energías, memorizar lo vivido. Es súper importante este aspecto. Nosotros todo el tiempo, cuando hacemos deporte, estamos incorporando nuevas cosas, nuevas tácticas, nuevas técnicas y ese tipo de cosas. Y si nosotros, está claro que si no dormimos bien, no vamos a poder memorizar todo eso que nosotros vivimos durante el día o que nosotros debemos aprender. Y súper importante, durante la noche nosotros liberamos la hormona de crecimiento, que nos va a servir a nosotros para poder básicamente recomponer nuestra masa muscular. Si nosotros, por ejemplo, estamos realizando un entrenamiento de fuerza o hipertrofia y nuestro objetivo es aumentar la masa muscular, si nosotros no descansamos bien y no liberamos esa hormona de crecimiento, nunca vamos a poder cumplir ese objetivo, porque durante la noche es cuando nuestro cuerpo básicamente repone esa masa muscular que nosotros rompemos durante el entrenamiento. Bien, ¿por qué dormimos de noche? Básicamente dormimos de noche por el ritmo circadiano, o se le puede también llamar reloj biológico. El ritmo circadiano, o reloj biológico, lo regula la glándula pineal, es una glándula que está en el centro del cerebro, y que esta glándula lo que hace es segregar una hormona que se llama melatonina, ¿sí? La melatonina lo que hace es llevarnos a un estado de relajación, y que esta melatonina se activa con la oscuridad y se desactiva con la luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si son las 10 o 11 de la noche, yo tengo la luz prendida, está claro que mi cuerpo no va a estar relajado, va a estar en estado de alerta, entonces me va a costar mucho más dormir. Por eso siempre se recomienda que durante la noche tengamos luces tenues, no usamos el celular, porque el cerebro produce justamente ese estado de relajación, la glándula pineal segrega esa melatonina para que yo me pueda dormir o me pueda relajar. Entonces, básicamente funciona el ritmo circadiano, funciona de esta manera. Cuando yo me levanto, se desactiva esa glándula, esa segregación de melatonina, entonces yo voy a estar en un estado de alerta, sube mi presión arterial, tengo mejores niveles de coordinación, y obviamente a medida que van pasando las horas, después de las 6 de la tarde, es donde empieza la oscuridad y esa glándula es donde empieza a segregar la melatonina para que yo pueda estar en estado de relajación y pueda ir a dormir. Así es ese proceso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, ¿sí? de no dormir o de no conciliar el sueño? Que es un poco lo que hablamos hoy. Básicamente, si no duermo, inhibo el metabolismo de la glucosa, lo que alimenta el cerebro para las tareas mentales y físicas.
puede afectar nuestra función inmune, haciendo que el deportista tenga muchas más probabilidades de tener infecciones y enfermedades. Y lo que dije hoy compromete la liberación de óptima de testosterona, que es la hormona clave justamente para la reparación muscular y el crecimiento, súper importante cuando estamos realizando, por ejemplo, entrenamiento de fuerza o hipertrofia. Bien, acá les dejo algunos tips que les pueden servir para ustedes o para sus deportistas para poder conciliar el sueño. Es importante establecer una rutina, tanto para despertar o para dormir, evitar estimulantes antes de dormir, por lo menos después de las 6 de la tarde evitarlos, ejemplo, cafeína, tomar café. Sabemos que el café genera estado de alerta, aumenta las pulsaciones del corazón. Establecer una temperatura confortable en el ambiente y mantener los espacios ventilados y perfumados. Eliminar todos los posibles estímulos visuales y auditivos, por lo que dijimos justamente de la luz, cuando nosotros ponemos luz delante de nuestros ojos, nuestro cerebro está recibiendo un estímulo que le está diciendo, básicamente, ponete en estado de alerta y despertate. Practicar técnicas de relajación previo a dormir, eso está bueno, alguna técnica de respiración, leer un libro, lo que sea, que me permita relajarme. Y dedicar unas horas del día a la organización del siguiente día. Si yo no tengo organizado el siguiente día, seguramente cuando llegue la noche voy a estar pensando qué es lo que tengo que hacer. En cambio, si yo tengo una agenda y yo tengo anotado qué es lo que voy a hacer, mi cerebro va a estar mucho más relajado y no va a tener que pensar qué tiene que hacer el otro día. Bien. El segundo pilar importante dentro del entrenamiento invisible es la mentalidad o la psicología. No voy a hacer mucha profundidad acá, pero sí es importante entender algunos aspectos. Nosotros, como rol que cumplimos de entrenador o preparador físico, los factores que causan estrés en un deportista, hay más factores, yo puse estos que me parecieron los más importantes: el esfuerzo físico en la práctica del partido, los dolores y la fatiga muscular, las lesiones que afectan mucho a nuestra cabeza, los juegos perdidos, ¿sí? Las malas rachas, la mala relación con un entrenador, eso genera mucho estrés a nuestro cerebro, a nuestra mente, y problemas familiares. Obviamente que a más profesionalismo, a más elite, seguramente va a haber muchos más factores que pueden ser los medios de comunicación, los fans o lo que sea, pero bueno, esto básicamente son los aspectos más importantes que generan estrés en nuestro cerebro. Bien. Básicamente, la recuperación mental se basa en cuatro aspectos, ¿sí? La relajación física, el restablecimiento del pensamiento positivo, el estado de ánimo, ¿sí? Y el bienestar. Está claro que si yo logro una buena relajación, estar siempre con pensamientos positivos, estar siempre en un buen estado de ánimo, básicamente eso va a ayudar a nuestro rendimiento en el campo. Bien, ¿qué rol de los entrenadores? Está clave que la primera pieza dentro de lo que es la mentalidad es la psicóloga, que es la encargada, pero bueno, no, la realidad es que no todos los clubes tienen la posibilidad de tener una psicóloga para poder realizar todos estos trabajos. Pero nosotros cumplimos un rol importante, básicamente porque somos los que estamos más tiempo con los jugadores, tanto en las prácticas como en los partidos. ¿Sí? Entonces siempre yo puse 3 aspectos los más importantes que me parecieron, como que nosotros tenemos que cumplir como entrenadores o profes: respetar días de descanso de los jugadores y alentarnos a practicar técnicas de relajación. Siempre debemos tener personalidad positiva, siempre estar positivos, ¿sí? Y que si realizamos una crítica a un jugador, siempre que sea de manera constructiva. Y fundamental, tener buena comunicación con el jugador.
Eso me parece un aspecto fundamental. Yo me tomé el hábito de cuando llego a la práctica, un rato antes, preguntarle a cada uno de los jugadores cómo están, si les duele algo, si no les duele nada. Eh, Esa parte de la comunicación es fundamental y generalmente es más del profe. Nosotros como profes cumplimos un poco ese rol intermediario entre lo que es el entrenador principal y el jugador, porque siempre pasa que el jugador, a nosotros nos cuentan cosas que al entrenador no. eh, entonces, si nosotros logramos que el jugador confíe en nosotros, eso va a ser mucho mejor, porque nos va a contar cosas que nosotros después podemos comunicarle al entrenador para tomar decisiones, básicamente. Entonces, nosotros como entrenadores o profes debemos tener en cuenta todos estos aspectos para llevarlos a cabo. Bien. Creo que estamos en el tercero. ¿Por qué es importante la nutrición? Bueno, también acá no voy a hacer mucha profundidad, pero básicamente tenemos que entender que nosotros cuando entrenamos gastamos energía y la comida es el combustible para nuestro cuerpo. Y los deportistas van a necesitar macros y micronutrientes de calidad para poder realizar el proceso de recuperación de la mejor manera. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala alimentación? Acá la verdad es que puse de las tres más importantes, obviamente que debe haber muchas más, pero pueden ser experimentar falta de energía en los entrenamientos, disminución de la concentración y tiempo de reacción, y obviamente más posibilidad de lesión, porque, por lo que dije hoy, por el proceso de catabolismo-anabolismo. Y por último, el cuarto pilar es la hidratación. ¿Por qué nos tenemos que hidratar? Básicamente porque cuando nosotros estamos entrenando, nuestro cuerpo entra en un proceso fisiológico que se llama sudoración. Nosotros transpiramos. Nuestro cuerpo transpira porque transpira para bajar la temperatura central de nuestro cuerpo, ¿sí? Básicamente. Y si nosotros no reponemos todos esos fluidos que pierde el cuerpo durante el entrenamiento, entra en un estado de desequilibrio de fluidos y es donde aparece la deshidratación. Por eso es tan importante, básicamente, estar hidratados antes, durante y después del entrenamiento. Una de las maneras que nosotros podemos saber si estamos hidratados, que es fácil, en caso de que trabajemos en un club donde no tenemos elementos para poder medirlo, es mirar el color de la orina. Si el color de la orina es muy clarito, quiere decir que estamos hidratados, y si el color de la orina es muy oscuro, quiere decir que estamos deshidratados. Entonces ahí podemos tomar medidas en cuanto a eso. Hay otra herramienta que es pesarse antes y después del entrenamiento. Si yo peso, creo que si hay una pérdida de más del 2% del peso corporal, quiere decir que estoy deshidratado. Así que eso es una herramienta fácil para poder hacerlo en un club que no cuente con nutricionista. Es súper fácil. Bien, ¿cuáles son los beneficios de hidratarnos? Básicamente, la hidratación facilita el transporte de nutrientes, vitaminas y minerales por el organismo, favorece la eliminación de impurezas y toxinas del organismo, y tiene un papel, obviamente, vital en la regulación de la temperatura corporal, como dije hoy. Cuando nosotros estamos entrenando, nuestro cuerpo aumenta la temperatura corporal y básicamente la hidratación va a regular esa temperatura. Bien. Un poco, bueno, vamos cerrando con la charla. Bueno, las tres conclusiones que yo puse, que me parecieron las cosas más importantes, es, como dije hoy, nosotros realizamos 2 horas de entrenamiento activo
y 22 horas de entrenamiento invisible. ¿Qué quiere decir? Está claro que el entrenamiento invisible es fundamental para lograr el éxito deportivo. Cuanto mejor realice ese entrenamiento invisible, esos 4 pilares de los que hablé durante la charla, mejor rendimiento voy a tener y más posibilidades de éxito voy a tener, está claro. Súper importante poder crear esos hábitos desde edades tempranas. Si tienen la posibilidad de trabajar en formativas, crear esos hábitos en los chicos desde edades tempranas, es fundamental para que lo puedan realizar. Cuanto más grande, está claro que es un poco más difícil. Y como dije hoy, puse al principio de la charla, el entrenamiento invisible va a ser la diferencia entre un buen deportista y el mejor. Bien. Y acá para cerrar, el entrenamiento físico técnico táctico más el entrenamiento invisible va a ser igual a la performance deportiva. Si yo logro cumplir los 2 aspectos, voy a poder tener un buen rendimiento dentro del campo. Bien. Y bueno, eso es lo último. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos por participar de la charla. Y bueno, ahora si querés, Mauro, abrí para las preguntas. Bien. Sí, Pablo, estuvo muy interesante. La verdad, te estaba escuchando con atención. Acá hay un par de preguntas que han hecho. El que Bueno, quiera preguntar por el chat o abrir su micrófono, lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer y directamente preguntarte vía audio. Yo te leo una bueno. pregunta que llegó por Instagram. Dice, ¿qué tan importante crees que es el entrenamiento invisible en el deporte amateur? Está claro que cuanto más, cuanto más profesional es el deporte o el individuo que lo hace, más importante es. Pero es igual de importante, digamos, porque esto es, o sea, básicamente primero los deportistas son personas, entonces sea de alto rendimiento o sea amateur, esto es básicamente para mejorar el rendimiento en campo, entonces es muy importante, Sí. es muy importante. Obviamente que no vamos a tener las mismas herramientas, como dije hoy, para realizarlo en un plantel de profesional que en un plantel amateur, pero igualmente hay que darle mucha importancia, hay que generar estrategias para poder realizarlo de la mejor manera. Pablo, y como profes, como preparadores físicos dentro de un plantel, ¿nosotros tenemos capacidad para monitorear esos pilares que vos nombraste? ¿Cómo podemos hacerlo si no tenemos la nutricionista, si no tenemos la psicóloga o el psicólogo o el nutricionista? Eh, ¿Cómo podemos hacer para ir monitoreando todo eso en todos Bien, nuestros profesionales? te cuento qué es lo que hago yo tanto en Bahía Basket como en Villamitre. Yo utilizo mucho el cuestionario Wellness, es un cuestionario de 4 preguntas que se realiza el jugador antes de comenzar el entrenamiento, media hora antes, 15 minutos antes. Yo ahora estoy utilizando los cuestionarios de Google Drive, Ajá. y ellos contestan por su celular las preguntas que son básicamente cómo están, si tienen dolor muscular, si están estresados, cómo están de estado de ánimo, si comieron bien y si durmieron bien. Me responden esas 5 preguntas, entonces yo antes de comenzar el entrenamiento veo las respuestas dentro de una planilla de Excel y me fijo si hay algún jugador que comió mal, que durmió mal, que está estresado, lo que sea. Entonces ahí es donde yo me acerco al jugador y le pregunto cómo está, qué le pasó. Como dije hoy, los jugadores primero son personas y solamente están 3 horas en la cancha y después el resto tienen una vida como todos. Entonces Claro. pueden tener problemas familiares, pueden pelearse con la novia, miles de cosas, y por eso pueden dormir mal, pueden estar estresados, y eso obviamente que va a afectar el rendimiento.
me Y imagino. a partir de esa planilla nosotros lo que hacemos es tomar decisiones. Si nosotros vemos que un jugador está muy por debajo, o sea, básicamente las 5 preguntas se responden en 1 a 5. O sea, la sumatoria da 25, nosotros hicimos un semáforo, ¿sí? Básicamente, y si la respuesta, si la totalidad está, por ejemplo, entre 20 y 25, el semáforo es verde. Si la totalidad está entre el 10 y el 20, el semáforo es amarillo, y si la totalidad está entre el 5 y el 10, está rojo. Si el semáforo me da rojo, es ahí donde hablamos con el entrenador y dice, che, fíjate, este está así, ¿qué hacemos? ¿No entrena o hace una parte? Y ahí es donde nosotros tomamos decisiones básicamente en el campo. Claro. Sí, interesante. Incluso en este momento de aislamiento social debe ser mucho más difícil todavía llevar adelante todos esos controles, estar al día de todo lo que le pasa a Sí, cada uno de los deportistas, poder vincularse, como decís, es nuestra tarea, ¿no? Como profe, sí. también es parte de eso, ¿no? Del día a día de ese deportista y se está generando una complicación extra. Sí, Este, dale. no, no, sí, como decís vos, ahora en cuarentena es muy difícil. Nosotros seguimos realizando los controles, pero obviamente que o sea, básicamente casi no tomamos decisiones, digamos, porque los entrenamientos realizamos por Zoom, es muy difícil ahora, pero bueno, Complicado. cuando estamos en el campo sí lo hacemos. Bien, bien. Bueno, les propongo, si alguno de los participantes de esta webinar tiene alguna consulta que hacer, que es el momento. Si no, vamos a dar finalizado el webinar, pero además tenemos que sortear, como habíamos prometido, el acceso al primer módulo del curso que da Pablo Moyano en la plataforma de capacitaciones Viandú. ¿Alguno tiene alguna otra consulta que hacer? Hable ahora, o calle para siempre. Bien, bien. Bueno, nosotros hay un dispositivo, una aplicación en internet que te permite, poniendo los nombres de todas las personas que participaron, hacer un sorteo, ¿sí? Totalmente al azar, aleatorio, así que lo vamos a hacer directamente para que tengan Mauro, sí, dime. ¿es rápido? Sí, porque quedan 2 minutos. Sí, esto es instantáneo. Después nos comunicaremos vía mail con la persona que haya salido sorteada para decirle cómo se hace acreedor de esta posibilidad de iniciar el curso que Pablo está dando ya y con muy buenos resultados en la plataforma de Viandu. Bueno, te puedo comenzar al aleatorio. Total de participantes 8, 10. Bien. Perfecto. Ustedes yo sé que de ahí no ven nada, pero dice, el sorteo salió para Ulises. Ulises Ulises, Vanegas. Bueno, ahí grande. se levanta la mano. Después, Ulises, nosotros por mail nos vamos a comunicar con vos para poder decirte cómo es esta posibilidad. El curso que da Pablo está muy relacionado con el básquet, que es su especialidad, y después vamos a poder entablar esa relación para que vos te hagas acreedor de ese inicio de curso, ¿sí? Primer módulo, para que veas de qué se trata y para que te vayas empapando de esa temática. Gente, nosotros desde acá les agradecemos entonces la participación. Pablo, te saludo, realmente ha sido muy interesante haber podido compartir esta temática con vos. Es muy interesante para todos los deportes en realidad y para todos los que nos dedicamos al entrenamiento deportivo, así que fue realmente enriquecedor. Y bueno, le estamos saludando y dándole la posibilidad, la semana que viene vamos a estar hablando con una competidora de alto rendimiento que se llama Ludmila Prosowski. Ella se dedica a las competencias de apnea, es campeona panamericana de apnea, tiene muy buenos récords nacionales e internacionales. Vamos a estar haciendo un vivo con ella para que puedan disfrutar y también seguir enriqueciéndonos y ayudándonos a ser cada día mejores profesionales. Les agradezco a todos, ¿sí? Por haber estado con nosotros. Se está terminando el tiempo que nos brinda Zoom. Ya se corta. Sí. Ha sido hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Chao chicos, muchas gracias. Nos vemos. Adiós.